Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a hablar de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías en nuestra columna. Alguien como tú, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado, está lista con nosotros. Adelante, Gladys, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos acompaña en esta segunda semana de agosto. Pues bien, el día de mañana, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto ha sido establecido así por la Organización Nacional, por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues es muy memorable el hacer mención acerca de los pueblos indígenas, porque precisamente estos días internacionales son para que se haga pues toda una remembranza de qué es lo que está sucediendo con estos grupos vulnerados a nivel internacional, qué es lo que falta hacer, qué es lo que deben de hacer los gobiernos, o la pregunta que es obligada, o si lo están haciendo a favor de estos grupos. Fíjate que la encuesta que se realiza cada 10 años por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la del año 2020, nos da unos datos de que en México existen 11.800.000 indígenas, de los cuales 5.700.000 son hombres y 6.100.000 son mujeres. Que las lenguas que más se hablan en nuestro país son el náhuatl, el maya y el tzotzil. Estos datos, desafortunadamente, se contraponen con los que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que también recabó para el año 2020, en donde establece que debido a que hubo un pare, como bien recordaremos todos, con motivo de la pandemia del COVID-19, en recabar los datos para la encuesta 2020 por parte del INEGI, pues ellos tienen la cifra de 25 millones de indígenas en nuestro país. Ellos recabaron estos datos en virtud de que había más personas que se identificaban como ser del grupo de los indígenas, de esta comunidad tan importante en nuestro país. ¿Cómo ves, Jorge Luis? Gladys, pues es que estos datos, por un lado, sí están trastocados con relación al registro por la pandemia. No se pudo hacer el censo en el 2020. Como bien nos indicas, los datos no están coincidiendo, pero creo que, no sé, es mi percepción, más allá de los números, de las cifras, que eso nos sirve para hacer pues juicios de valor y sobre todo ir entendiendo las políticas públicas que se tienen que seguir implementando o que se tengan que implementar, porque digo, seguir porque anuncian que hacen y hacen, pero no sabemos si realmente lo que hagan está siendo efectivo o no. Lo que sí podemos palpar como percepción es de que estos grupos siguen siendo las grandes minorías en nuestro país y sobre todo los más discriminados. Y también quisiera yo entrar a este punto, es discriminación al punto del racismo, o estamos en otro estamento que sería el clasismo, que es parte de lo que se maneja en México. Yo casi le apunto a la primera. Yo creo que también con una sociedad tan polarizada como la que estamos viviendo actualmente, este sentimiento social hacia estos grupos creo que se ha recrudecido en lugar de que se haya tomado mayor conciencia de poderlos incluir. No sé, ¿tú cómo lo ves, Gladys? Sí, definitivamente hay un clasismo total, una discriminación para este sector de la población que es muy importante en nuestro país, porque no debemos de dejar a un lado de que nosotros todos provenimos de los indígenas, son nuestros ancestros y que aparte determinan la cultura de nuestro país. De ahí es de donde nosotros surgimos. Entonces, hay una discriminación total, los hacen menos. Y yo quiero tocar, sin menoscabar la discriminación que se le hace a los hombres indígenas, cuál es la situación de las mujeres indígenas en nuestro país. Las mujeres indígenas
por más que hemos hablado acerca de la discriminación de las mujeres en la sociedad y que es muy grande, como ya lo hemos tocado en otras emisiones, la situación de las mujeres indígenas es muy peculiar porque ellas son violentadas físicamente, ellas psicológicamente, violentadas a nivel patrimonial, económico, sexual, violencia obstétrica, política, pero sobre todo, y eso le da un plus a esta situación tan grave, son discriminadas por ser indígenas, por vestir sus atuendos tradicionales, por ser pobres, por vivir en una pobreza extrema. Y esto es muy grave dentro de nuestra sociedad. Vemos tantas mujeres indígenas diariamente en la calle pidiendo ayuda, que algunas de ellas, como ya lo tratamos en la semana pasada en nuestra emisión cuando hablamos de trata, algunas son objeto de trata, desafortunadamente, porque los delincuentes, los que se ocupan de este delito de hacer este tipo de acciones en contra de las personas, aprovechan de las necesidades económicas de la población indígena y en especial de las mujeres para utilizarlas, para usarlas y sacarlas a la calle a mendigar, y que ese dinero no va para ellas, sino que ese dinero se los quitan. Entonces, yo creo que también tienen un tope bastante importante, que es el de la comunicación. Yo creo que en alguna ocasión tú has interactuado con alguna de estas personas que pertenecen a este grupo al grupo indígena, en donde pues ni siquiera hablan muy bien el castellano, ¿no, Jorge Luis? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto, Gladys, esto que indicas es esta vejación que hay hacia este sector de la población que yo insisto, se ha recrudecido. Si aún así, por ejemplo, como también lo estás indicando, ya yéndonos al punto de vista de la represión o discriminación hacia las mujeres, bueno, pues ahora, si en general a las mujeres están teniendo este gravísimo problema en el país de feminicidios, de violencia de género, pues ahora con la condición de ser indígena, pues peor les va en este sentido, y creo que pues sí, tiene que ver con las autoridades y con los gobiernos, por supuesto, en las políticas públicas que se implementen o que se traten de llevar a cabo, pero creo que tiene más que ver con la conciencia social, es decir, que nosotros como sociedad estemos sensibles ante lo que están viviendo estos sectores y que contribuyamos a que no sea de esta manera, es decir, que nosotros mismos no promovamos esta discriminación hacia los grupos indígenas, porque en lugar de poder ayudar a resolver el problema, lo estamos empeorando y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Así es, fíjate que yo quiero hacer el comentario para el auditorio y que definitivamente esta discriminación es una discriminación, y lo mencionaba yo, del atuendo que visten estas personas de los grupos indígenas. A mí me gustan muchísimo las blusas tradicionales. Voy a Oaxaca, voy a Michoacán, me compro mis blusas bordadas, esos bordados que tantas horas le invierten estas mujeres en hacer a mano. Y que aparte que cuando las están vendiendo, muchas personas hasta regatean el precio y no están valorando el esfuerzo y lo bonito que queda en este tipo de prendas. Y a mí varias veces me las pongo, y en una ocasión alguien me dijo, ay, traes tu blusa tradicional, traes tu blusa indígena, o sea, como de una manera despectiva. Y digo, si eso me lo hacen a mí, ahora, ¿qué pasa con las personas que lo visten porque así lo consideran parte de ellas mismas, porque se sienten orgullosas de demostrar que son parte de un grupo que aparte creo que debe de ser específico, de que ellas nos demuestran la lucha que ha habido desde esos
desde hace miles y miles de años y antes de la conquista española a nuestro país. Ellas nos dan la sabiduría, la alegría de lo que es México, de nuestras entrañas, de nuestra nación. Las mujeres indígenas, el grupo de personas que pertenecen a los pueblos indígenas, son la sabiduría y nuestra historia de México. Entonces, yo creo que es importante que sí, como tú mencionas, el gobierno, los 3 niveles de gobierno, creen políticas públicas de aplicación real en protección de los derechos de los indígenas. No podemos olvidar que en el 2011, y se mencionó muchísimo y se sigue mencionando, y cada vez que se puede, todas las autoridades lo dicen, hubo una gran reforma de derechos humanos en nuestra Constitución, en donde en el artículo 2 de la Constitución, para quien lo quiera checar, se incluyeron de manera específica los derechos del pueblo indígena. Luego, entonces, tenemos que hacerle honor al texto constitucional desde las autoridades y eso permearlo hacia las escuelas, que siempre, como hemos comentado, Jorge Luis, en las escuelas la educación a nuestros niños y niñas es muy importante para que se cambie ese chip que traen los niños desde sus casas, porque ya hemos dicho que desde sus casas se aplica y se permea lo que es la discriminación hacia ciertos grupos. Jorge Luis. Sí, Gladys, es un tema que sin duda alguna tenemos que seguir haciendo muchísima conciencia desde el punto de vista social y por supuesto exigir a nuestras autoridades que todo esto se llegue a cumplir a cabal medida, tanto políticas públicas como las leyes que ya también se han hecho en esta materia, que se lleven a cabo y que se ejecuten, Gladys. Pues como siempre, excelente el análisis para hoy. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver el próximo y escuchar, por supuesto, el próximo lunes, Gladys. Muchísimas gracias, Jorge Luis, y debemos decir, caminemos del discurso a los hechos. Que tengan una feliz semana todos. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías. Vámonos al corte, vamos a regresar con más, vamos a regresar con esta entrevista interesante que le hicimos al alcalde de la capital del estado, de Jalapa, a Ricardo Agüed Pardavé. Volvemos.